Estamos con Miguel Salas, quien va a realizar su evento para cumpleaños, pero más que todo queremos conversar acerca de cómo está tu producción musical, maestro. He escuchado varios temas que sin pensar eras tú y estás sonando en todo el Perú, en todo el sur. Ah, claro, sí, hemos grabado ya el año pasado varias canciones, de los cuales los más resaltables han destacado varios temas. O sea, un ejemplo, la canción No Te Equivoques se ha pegado de una manera fenomenal y lo cantamos en todos los escenarios y bueno, está gustando bastante y ya le hemos en las redes, en YouTube y en Facebook está ya lanzado ya el videoclip. También la canción Que Dios Te Cuide, el tema pues, que también está dando mucho que hablar. Y bueno, innumerables canciones, también el recuerdo, ¿no? Y está gustando a mucha gente y bueno, estamos trabajando arduamente, es testigo Julián. Y bueno, estamos muy agradecidos con todo el público peruano por aceptar nuestra producción. Miguel, ya que tú tienes ya varios años en lo artístico, ¿cuál sería el requisito para que un tema pegue? Por ejemplo, tú has grabado 12 temas, de esos 12 temas, 3, 4, 5 tan fuertes. ¿Cuál sería el requisito? ¿Qué puede ser un cantante para que su canción pegue? Yo pienso que lo primordial, bueno, un artista debe tener, deberíamos de tener todos una identidad, del cual nosotros mismos sentirnos identificados con nuestra propia voz, porque yo no imito, muchos me dicen imitas a Lucio Pacheco, imitas a Ángel Damaso, imitas a María Mendoza, imitas a Sósimo Sacramento, imitas a... Y bueno, cualquier tema que yo lo grabe, lo canto con mi propia voz, sin imitar, sin hacer, digamos, sin tener que trabajarlo para parecerme, sino que lo hago con mi propia voz. Eso es lo que pienso, que no debe ser cada cantante cantar con su propia voz y luego ya lo musical, ¿no? Para los críticos, ¿no? Hay un montón de críticos que tenemos en el folclore. Si cantó bien, si desafinó, si, bueno, la producción tiene que estar bien dirigida. De por medio el productor tiene que ser un músico, por lo menos, para que pueda ver, ¿no? Los detalles en cuanto al canto, las ciertas, digamos, defectos o errores que haya, ¿no? Bueno, esos pequeños errores que se tienen que corregir el mismo cantante, no por computadora. Siente, yo soy testigo. Hay que ser bien artistas para maquillar una voz y afinarlo en el computador y sin que no se dé cuenta nadie. Pero en mi caso no es necesario, yo no hago ese trabajo de afinarlo con la computadora, con la máquina, no, simplemente yo graba de nuevo, grabo y hago montajes y hay algún error. Y bueno, gracias a Dios yo toco arpa y bueno, eso me ayuda bastante. Eso quería preguntar, hay doble trabajo, pero ¿has tenido un director musical? No, yo mismo dirijo toda mi... ¿Tú mismo has dirigido? Sí, todo, hasta el estudio de grabación. ¿Tú eres el mismo crítico de tu persona? Sí, así es, yo me escucho y no me gusta y hasta que me gusta no así es, y bueno, lo primordial es la afinación y el tema tiene que ser pues un guayno de verdad, no sin necesidad de muchos arreglos fuera de lo común, ¿no? Tiene que ser sencillo y facilitar al oyente que el tema tiene que ser sencillo, o sea, tenemos que facilitarle para que pueda escuchar, no meterle muchas cosas porque ahí se complica. Muchos adornos. Claro, y a la gente provinciana le gusta lo natural, ¿no? De hecho. Lo natural, eso está comprobadísimo, te comento. Sí, ya me imagino. Julián, yo transmito en vivo mi presentación, digamos, con todo el marco musical, y un audio de primera categoría, o sea, bien hecho, y la repercusión es inmediata, se siente, digamos, en 24 horas tiene 10.000 reproducciones, pero cuando hago una transmisión a capela, directamente sin micrófono, sin consola, desde mi celular, el arpa y mi voz en su estado natural, la repercusión es mucho más grande. Mucho más grande, ¿no? Sí, casi al doble. Mira. Quiere decir que al público le fascina. Con razón los videos de Full Ritmo que no están tan editados, no los edito, ¿no? Y la gente los ve, ¿no? Eso es natural. Una pregunta, que es la primera pregunta que estoy haciendo y porque estaba pensándolo, es la primera pregunta que te hago a ti y lo voy a hacer a varios. ¿Tú crees, ahorita están grabando cover de baladas, claro, cumbia puede ser, pero de baladas, de Juan Gabriel, esto es dable para el guayno? ¿Te parece? Porque no ha habido que haya pegado un cover de un baladista. No va a
pegar por lo que ese cover ya es de alguien, ¿no? Es de alguien. De Juan Gabriel. Ya. A menos que tú lo interpretes mejor que Juan Gabriel. Oh, buena respuesta. Sí, puede ser que repercuta más, pero no Juan Gabriel es un monstruo. en ámbito folclórico, sino en ámbito de otro género musical, ¿no? Porque tiene que hacerlo mejor y parecido, ¿no? A ese estilo, porque Claro. cantarlo al guayno no es que, no, yo lo canto parecido y le hacen arreglo con el arpa y va por ahí, pero no es guayno. No es guayno. Tendría que ser la misma composición, pero un arreglo pues maldito, para Maldito. que pueda caer en un guayno y no se dé cuenta la Mm. gente que se trata de esa canción. De chicha y cumbia, como es más, hay familiaridad, ¿no? Claro, esa música tropical andina sí es parecido, incluso Claro. la composición y los compases son casi enteros, o sea, son casi lo mismo con el guayno, ¿no? Casi se puede doblar, pero mayormente yo pienso que la clave está en la interpretación. Miguel, ha sido un gusto conversar contigo sobre música, sobre guayno, y este sábado estamos de cumpleaños, ¿no? A finalizar. Este sábado 22, no se olviden amigos, están cordialmente invitados, todos mis paisanos guanuqueños, toda la gente, digamos, del Perú profundo, ¿no? Están invitados para este sábado 22 en los portales de Guayabamba. Estaremos junto a Pelo de Ambrosio, Loli Salas, Noemí Guamán, Juventud Yacus, Carlitos Jiménez, Cristina Rojas y todos mis amigos que siempre nos acompañan. Gracias, maestro, y despídete para Full Ritmo. Un fuerte abrazo para mis amigos de Full Ritmo y bueno, gracias Julián por siempre apoyarnos y bueno, estamos siempre por ahí el camino, siempre nos encontramos en el camino angosto, siempre se por ahí nos encontramos. Fuerte abrazo para ti Julián, gracias por ese gran aprecio que nos tienes y sigue adelante, mucha suerte. Gracias, maestro, éxitos.